Qué bueno saludar a quienes están conectados con nosotros desde diferentes lugares de Colombia. A ustedes mil y mil bendiciones. Y también a aquellos que muy amablemente nos acompañan desde diferentes naciones: Argentina, Filipinas, Italia, España, Estados Unidos y quizá desde otro lugar. Para todos, mil bendiciones, para sus familias, que la gracia de Dios les siga acompañando, que su presencia esté en casa de puertas para adentro, y cualesquiera que sean las circunstancias que hoy se estén viviendo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, proclamamos que los cielos de Dios se abren sobre sus vidas para bendecirles, para renovar la familia, para tomar cualesquiera que sean las necesidades, los retos y desafíos que se estén viviendo en estos días, y ver un milagro de parte de Dios en casa. Esta es una mañana sobrenatural, una cita divina a la cual Dios nos ha convocado para hablar a nuestro corazón, para que juntos podamos glorificarle, y también para sembrar una palabra de desafío, una palabra de aliento, una palabra que nos renueva de parte de Él. Así que hemos adorado al Señor, hemos orado, y ahora disponemos nuestro corazón para recibir el consejo de su palabra. Una vez más decir que estemos atentos. Llevamos una serie del domingo anterior, este y el próximo domingo, que Él nos dé la vida. Estaremos desarrollando la serie que hemos titulado Caleb Siglo XXI. Y hablamos de la fuerza el domingo anterior. Y vimos que este fue un hombre vigoroso, visionario y verdadero. Y hoy continuamos con este lindo estudio que sé que Dios está usando para alentarnos y llevarnos a nuevos niveles de su presencia. Así que usted puede tomar apuntes y tomar esa palabra de consejo que el Señor tiene para su vida y para su casa. Hay una biografía que me llama mucho la atención, me ha inspirado demasiado, y es la de el doctor Billy Graham. Billy Graham, considerado el predicador que más vidas llevó a los pies de Cristo en el siglo XX. Este hombre, que nació en Charlotte, California, el 7 de noviembre de 1918 y partió con el Señor el 21 de febrero del año 2018. Es decir, este hombre vivió 99 años y desarrolló un ministerio por 75 años extraordinario. Pero qué bueno conocer los orígenes, los inicios de este ministerio. Se dice que cuando era un joven de unos 30 años, en el 48, estuvo en un hotel pequeño con 4 compañeros de la fe. Se dedicaron a estudiar la Biblia en una ciudad llamada Modesto de California. Y allí, después de clamar al Señor y saber que Dios los estaba llamando a servir a su nombre, ellos fueron a la palabra y dijeron: si vamos a desarrollar un gran ministerio, si vamos a servir al Señor, necesitamos establecer códigos de conducta para poder servir a Dios de la manera correcta. Y dice que después de haber orado, tuvieron los resultados, y fue lo que ellos llamaron el manifiesto de Modesto, y establecieron 4 principios muy interesantes. El primero de ellos fue la honestidad. Prometerían que no iban nunca a inflar las cifras ni a exagerar los resultados de su trabajo ministerial. Número 2, la integridad. Resolvieron que todos los recursos financieros los manejarían con toda transparencia, porque iban a haber donantes, así que rendirían cuentas hasta del último peso. Número 3, la pureza. Prometieron en su corazón que por donde quiera que fueran serían prudentes en el manejo de su vida sexual, de su relación con personas del sexo opuesto. Y número 4, establecieron el valor de la humildad, para decir que honrarían todos los demás ministerios y que lo harían con corazón alegre, sabiendo que en la multiforme gracia de Dios el Señor llamaría a otros. Y bueno, esto hizo que ellos pudieran desarrollar un ministerio extraordinario. Billy Graham, un hombre que tuvo la oportunidad de sentarse con innumerables presidentes de los Estados Unidos,
viajar por todo el mundo, ser una voz profética para la nación y para gran parte de la humanidad. Un hombre que, aún ya siendo un anciano, siempre reconoció sus autoridades eclesiásticas. Fue de la denominación bautista y los honró, se sujetó a ellos y siempre reconoció la necesidad de vivir como cuerpo de Cristo y tener unas relaciones saludables con Dios y con su prójimo. Así que teniendo esta linda biografía como una inspiración, continuamos con este estudio de Caleb y vamos a la palabra del Señor en Josué capítulo 14, los versículos 6 al 15. Vale la pena volver a leer la palabra y dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Creo que aún en medio de las dificultades y retos que estamos viviendo, la historia de el doctor Billy Graham, pero también la historia bíblica de Caleb nos desafían. ¿Sabe que cuando estudio esta palabra, pienso en su vida, pienso en su casa, pienso en mi vida, en mi familia y mi descendencia? Y yo digo: Señor, yo quiero ser como Caleb. Yo quiero ser como el doctor Billy Graham. Sí, no está mal. Sabemos que Jesús es nuestro referente por excelencia. Pero Dios a través de la historia ha levantado personas para inspirarnos también. Y no estaría mal que uno dijera: Señor, como el doctor Billy Graham, como Caleb, yo quiero ser una persona vigorosa, llena de valores, de principios. Pero ¿qué hicieron el doctor Billy Graham? ¿Qué hizo Caleb? ¿Cómo es que se llega a esa edad tan fructíferos? Se marca la historia, se convierten en unos referentes. No todo mundo es así. Y yo clamo a Dios que usted y yo podamos llegar hasta nuestros últimos años siendo así, vigorosos, visionarios, verdaderos, como lo vimos hace 8 días, pero hoy continuamos sabiendo que, si bien es cierto que Caleb fue un hombre que tenía fuerza, Caleb también fue un hombre que vivió la fidelidad. Y hoy nos vamos a enfocar que para llegar lejos y ser personas triunfantes, necesitamos vivir la fidelidad. Y la fidelidad no es otra cosa sino la constancia en los efectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esa palabra no suena muy bien hoy. La palabra compromiso es una palabra que ha perdido valor. Tal vez hemos cambiado fidelidad por conveniencia.
Veo muchas personas que en ámbitos laborales, familiares y aún eclesiásticos son fieles hasta que les conviene. Y eso no es fidelidad. La fidelidad es probada. La fidelidad realmente tiene que ir a un nivel de madurez para poder ser realmente un valor en nuestra vida. Así que consideremos cómo vivir la fidelidad. Y lo que dije hace un momento, número 1, la fidelidad se prueba. La fidelidad se prueba. Y esta fidelidad se va a probar en los momentos difíciles. Cuando recordamos nosotros Números capítulo 13, los versículos 27 al 30, vamos a recordar que ahí fue donde Caleb, precisamente con los 2 espías, reconocen la tierra prometida. Y no fue fácil llegar hasta donde estaban los anaseos. No fue fácil estar allí y poder tomar del fruto de la tierra para llevarle a su líder Moisés buena noticia de la tierra prometida. Pero démonos cuenta que fue difícil también allí porque había una voz de aliento en medio de muchas voces de desesperanza. Mientras Josué y Caleb traían buenas noticias, los 10 espías tenían una voz desalentadora, negativa, de incertidumbre, de desánimo para todo el pueblo. Y eso hace que la fidelidad sea probada en esos momentos difíciles. Y cuando fueron amenazados, después de que ellos dan buenas noticias, en el capítulo 14 de Números, versículo 10, dice la palabra que los mismos que fueron cobardes para dar malas noticias y decir que habían gigantes y que no podían conquistar, qué tremendo que ellos mismos se levantaron con la intención de apedrear a Josué y Caleb. Esos son momentos difíciles. Así que debemos ser conscientes que la fidelidad se prueba. Su fidelidad se va a probar. Y no se prueba cuando estamos comiendo hamburguesa, ni cuando estamos riendo. No se prueba cuando nos felicitan y todo sale bien. Dios tendrá sus momentos en los cuales va a probar su fidelidad y mi fidelidad al llamado a caminar con Él. Ahora, también se prueba en el paso del tiempo. Qué tremendo que Josué y Caleb pasaron 38 años en el desierto después de haber reconocido la tierra prometida, 38 años caminando en el desierto. Siempre he creído que el paso del tiempo va a probar realmente de qué estamos hechos. Va a probar nuestras motivaciones. Va a probar realmente por qué seguimos al Señor. Por qué vamos adelante. Y este hombre caminó 38 años en el desierto y fue fiel. Dije la semana pasada que los programas que él tenía era ser precisamente invitado a funerales. Veía arena, pero fue fiel. Y quizás alguien decía, pero qué tonto eres, ¿qué es lo que tú esperas? Ve por lo tuyo, pelea por lo tuyo. Cuidado con eso. 38 años. Y después de que comienzan a poseer la tierra prometida, fueron 7 años en los cuales conquistaron 31 ciudades. Lo dice el Josué capítulo 12, los versículos 7 al 24. Y vemos al mismo Caleb. Vemos los mismos principios. Vemos los mismos valores. Vemos al mismo hombre decidido. No mudó su corazón para mal. Se mantuvo. Y démonos cuenta que si bien es cierto que la fidelidad se prueba a través de los momentos difíciles, a través del paso del tiempo, la fidelidad también se prueba en la oferta de la vida. Alguien dijo muy sabiamente, ¿quiere conocer a alguien? Dele poder. Cuando se está comenzando, quizás se tiene un discurso bonito de humildad, de sujeción, de buenas motivaciones. Pero qué tremendo cuando alguien tiene poder. Pero qué bonito cuando alguien teniendo poder, siendo promovido por Dios, dándose de grado de honra, entregándole a Dios muchos privilegios, sean económicos, sean de conquista, de privilegios en lugares de honra, esa persona se mantiene fiel. Caleb
para aquella época que habla, ya era un referente. Nos damos cuenta que había estado al lado del conquistador. Pero Caleb seguía con la misma actitud. Seguía con la misma humildad, con el mismo temor a Dios. Y quiero llamar a toda la iglesia, a los ministros, a los líderes, a los creyentes y a usted mismo que quizá nos está escuchando por primera vez, que cuando vengan las ofertas de la vida, se mantenga fiel. Es triste ver a una persona que teniendo poder cambia. Sufre de algo que se llama agnanesia. Olvidar los orígenes. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quién nos formó? ¿Cuáles fueron nuestros primeros compromisos? Se da cuenta que esta gente, este ministerio del Dr. Billy Graham tuvo el manifiesto de Modesto en el año 1948. Y cuando parte con Dios en el año 2008, tenían el mismo manifiesto. Eso se llama fidelidad. Y nótese que cuando comenzaron eran 4 personas que no conocía a nadie. Pero cuando él parte, es un hombre reconocido a nivel mundial. Nunca cambió. Hay personas y que quizás cuando tienen ciertos privilegios son como el sapo, se hinchan. Y dice que cuando el sapo se hincha, después se revienta. Yo le pido al Señor que usted no se reviente, que su casa no se reviente. Yo sé que estamos en un momento difícil, pero también tengo la certeza en el nombre de Jesús que el Señor nos va a llevar a tiempo de gloria, tiempo de avivamiento. Juan Sebastián, mi hijo, en estos días me comentaba un sueño extraordinario de cómo el Señor le dejó ver a través de ese sueño un tiempo glorioso para todo nuestro ministerio, para su vida, para su familia. Y yo creo en el nombre de Jesús que vendrán tiempos de gloria y el Señor nos va a honrar. Y el Señor nos va a llevar a nuevos niveles y el Señor va a entregar riqueza y el Señor va a entregar privilegios y el Señor nos va a bendecir. Pero que cuando eso suceda, nosotros nos mantengamos fiel. Pero también la fidelidad se evidencia. Dije número 1, la fidelidad se prueba. Número 2, la fidelidad se evidencia. ¿Y sabe cómo se evidencia? En nuestras convicciones. Volviendo al capítulo 13 de Números, el versículo 30, Caleb está evidenciando sus convicciones. Él ha creído en Dios, él tiene una fe inamovible. Él sabe que Dios está en el asunto. Y démonos cuenta que 45 años después, Caleb tiene las mismas convicciones. Él tuvo un informe de esperanza en contraste a los 10 espías que eran temerosos y negativos. Y sabe, Caleb no lo hizo para congraciarse con Moisés. No le estaba echando cepillo, se sujetó. Y ahora vamos a ver ello. No lo hizo para contradecir a los demás. Tampoco lo hizo para apaciguar al pueblo. Lo hizo por sus convicciones a la verdad y su fe inamovible, a pesar de las voces desalentadoras que habían a su alrededor. Él tenía convicción en su corazón. Y yo pido al Espíritu Santo de Dios que en esta mañana, al recibir este mensaje en el momento que usted lo escuche, venga su gloria para fortalecer nuestra fe, para hacernos hombres y mujeres de convicciones profundas en el llamado de Dios. Aunque haya crisis económica, aunque se levanten enseñanzas cerradas, aunque se levanten voces extrañas que quieran traer ofertas falsas a nuestra vida, aunque nuestro ser interior nos quiera jugar una mala pasada, en el nombre de Jesús, que por el Espíritu Santo nuestra fe se mantenga en las convicciones de la palabra de Dios. Sí, necesitamos hacerlo. Vale la pena recordar las palabras de Job cuando pasó un momento crítico. Perdió su familia, perdió su dinero, perdió todo, su salud. Pero Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Sabe cómo se llama eso? Fidelidad. Fidelidad. Y así Dios quiere que nosotros
mantengamos convicciones. Y eso nos va a llevar a evidenciar que somos personas fieles al llamado y a la palabra que el Señor nos ha dado. Pero también esa fidelidad se evidencia en los principios. Y en Caleb se evidenciaron principios extraordinarios que vale la pena que tengamos en cuenta. Principio de sujeción a la autoridad. Eso tampoco suena bien hoy, siglo XXI. No suena bien. Estamos en medio de una sociedad que se considera que está impregnada de la modernidad líquida o la hipermodernidad. Por eso, hablar de compromisos, hablar de sujeción, hablar de negación, esas son cosas que en nuestra sociedad no suena. Por eso hoy vemos que la gente le pega al policía, que se habla mal de los presidentes, la gente se burla a las autoridades, amenazas a los profesores, le levantan la voz a sus padres. ¿Sabe cómo se llama todo eso? Crisis de valores. Y se supone y se espera que los principios y valores que esta sociedad ha perdido y que tanto se necesitan, se encuentren dentro del pueblo de Dios. Somos nosotros la reserva moral y espiritual que la humanidad necesita. Y vale la pena volver a mirar estos principios de autoridad. Si yo hablo mal de mis autoridades, cualesquiera que sean, yo estoy pecando delante de la presencia del Señor. Pero hoy hay cosas raras. Hoy hay cosas difíciles. Y le hablo a los muchachos que me están viendo. Debemos respetar a nuestros padres. Que ya somos casados. Que ya salimos de casa. Pero si los viejos viven, a los viejos hay que respetarlos. Y hay que honrarlos también. Hay que honrarlos. Necesitamos hablar bien y honrar y orar por nuestras autoridades. Hayamos votado por ellos o no, necesitamos honrar las autoridades. Eso se llaman principios y principios de autoridad. Así que en su momento Caleb honró a Moisés, lo honró, no habló mal, no quiso hacer cosas raras, sino que este hombre fue un hombre que estaba allí bajo autoridad y la reconoció, la respetó y la honró. Ahora Caleb está al lado de Josué. Y recordemos que ellos fueron muchachos que se criaron. Estuvieron en el mismo nivel. Y Dios en su soberanía promovió a Josué como el líder de todo Israel. No vemos un sesgo de menosprecio de Caleb por Josué. No vemos una palabra de altivez, no lo vemos sobrado. No lo vemos sobrado, como tristemente a veces alguien puede tener una sobradez. Porque ya llegó a cierto nivel, porque logró esto, porque es fulano de tal. La famosa frase, usted no sabe quién soy yo. Aprendamos de Caleb. Que ahora que Josué es el líder, se sujeta a él. Reconoce la autoridad de Dios en Josué. Y si analizamos bien, nos damos cuenta que este hombre está allí con una actitud correcta delante de su autoridad. Y esto hizo que él fuera bendecido por el Señor. Y también vemos que allí se evidenció la fidelidad. Dije que se evidenció en sus convicciones, en sus principios, pero también se evidenció allí en ese principio de integridad. De tal manera que pasó el tiempo. Y aunque muchos murieron sin alcanzar lo prometido, la integridad de corazón fue recompensada por Dios al prolongarle la vida y permitirle ver lo prometido. Tuvo ese privilegio. Perdón. Y estaba mirando una ilustración interesante de los trenes más rápidos del mundo. Y vemos que hay un tren que se llama el tren llamado Alpha X, que está en Japón y recorre unas distancias impresionantes a 360 kilómetros por hora. Y se dice que para el año 2045 se tendrá un tren llamado el Maglev,
que llevará a una velocidad de 603 kilómetros por hora. Eso es una bala, eso es un avión por tierra. Pero ¿saben dónde está la efectividad de los trenes? En los rieles. ¿Se imagina usted que un riel de esos se desviara 10 centímetros? Tragedia total. Tragedia total. Los principios en nuestra vida son los rieles. El tren es su vida y es mi vida. Si queremos llegar a lejos y ir a grandes velocidades, necesitamos verificar que los rieles de nuestra vida estén bien establecidos. No se pueden desviar ni a la derecha ni a la izquierda. No pueden torcerse. No pueden corroerse. Necesitan estar en perfecto estado y en el lugar correcto para llegar a puerto seguro. Pido al Señor que usted no se desvíe. Le pido a Dios por mi vida. Esa es una lucha. Yo oro al Señor por mi vida. Que hasta el último instante mi vida esté bien. Estaba recibiendo una estadística de Sisto Porras, de Enfoque a la Familia, que el 30% de los ministros no terminan bien. Y eso me conmueve el corazón y le digo, Señor, yo quiero terminar bien. Y quiero que usted, pastor, que me está viendo también, termine bien. Y usted, líder, termine bien. Familia, que usted termine bien. Que en el camino no se le tuerzan los rieles. Y número 3, la fidelidad se recompensa. ¿Sabe? Me gusta la canción de ese grupo Rescate. Me parece que ya pararon hace poco, un grupo argentino, y tienen una canción que se llama Dios no es cuestión de suerte, o no es cuestión de suerte. Y la fidelidad no es cuestión de suerte. Ah, no, es que yo quiero tener recompensa, llegar lejos. Escúchenme, esto no es cuestión de suerte. Fueron años, fue disciplina, fueron principios y fueron grandes esfuerzos en la vida de Caleb. Así es que se llega lejos. No es para todos. No es para todos. Por eso usted no ve que todo el mundo termina bien. Pero Caleb fue un hombre maduro, fue un hombre sabio y fue un hombre prudente. Fue un hombre prudente. Y tengo aquí algunas frases que quisiera poder compartir con usted porque vale la pena mirarlo. ¿No se da cuenta que Caleb tenía todo para haber cambiado su corazón? Y en la Biblia encontramos algunos que por su posición cambiaron. Recordemos que Saúl empezó siendo humilde y después se levantó un monumento. Cuidado con levantarse un monumento. Cuidado. Caleb es un ejemplo. Y vamos mirando estas frases interesantes. Se las voy a leer, que las encontré para compartirlas con usted. Will Smith, un gran actor de Hollywood, escribió esto. No existe una manera fácil. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. También hay una frase de un pensador Kleitler. Lo bueno de los tiempos difíciles es que ahuyentan las malas amistades. En los tiempos difíciles se prueban los corazones. Hay otra frase, no encontré el autor, pero dice, en las peores se conocen los mejores. San Agustín dijo lo siguiente, quien no es tentado no es puesto a prueba. Quien no es puesto a prueba no progresa. Mire la frase del doctor Billy Graham cuando ya iba terminando su vida. ¿Se acuerda 1948? ¿Se acuerda aquel compromiso que hicieron, el manifiesto de Modesto? Ahora mire lo que dice el doctor Billy Graham. El legado más grande que se puede transmitir a los hijos y nietos no es el dinero. Me gustó esto, no es el dinero o cosas materiales acumuladas en la vida, sino más bien un legado de fe y carácter. Qué bueno eso. Yo no quiero que mis hijos me conozcan como un rebelde, ni como una persona torcida. Yo le clamo a Dios y aún le he dicho al Señor, yo prefiero que tú me lleves a tu presencia antes de comprometer la integridad. Que el Señor nos ayude cada día. Y sabe, aquí hay una frase del pensador más extraordinario, Jesús de Nazaret. Y dice, el más importante entre ustedes
debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Mateo 23, versículos 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente. Así que hoy, en esta segunda enseñanza de la serie, Caleb nos enseña que crecimiento no es sublevación, es sujeción. ¿Qué tal si oramos delante de la presencia del Señor? Tomando la enseñanza de hace 8 días, puedo decir que la fuerza requiere de la fidelidad para darle norte al propósito de nuestra vida. Fuerza sin fidelidad es todo un desastre. Así que oremos delante de Dios. No sé si hay alguien que está recibiendo esta enseñanza por primera vez y Dios también tiene para usted una meta que alcanzar. Dios también tiene para usted cielos abiertos, pero Dios pide fidelidad. ¿Sabe cómo empieza la fidelidad? Rindiéndonos delante de su presencia. Así que si ese fuera su caso, quisiera orar por usted para que juntos podamos rendir nuestra vida delante de la presencia de Dios y hoy recibir el regalo más lindo. Tal vez usted está necesitando de algo, pero el regalo más lindo se llama la salvación de nuestra vida. Así que quisiera invitarle a esta oración. Por favor, todos cerremos nuestros ojos, todos. Y así como cuando estamos en el templo le he pedido el favor que usted me respalde en oración, también le pido a todos los creyentes que lo hagamos para acompañar a las personas nuevas a través de esta oración. Dígala así: Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Enséñame, Dios, a conocerte. Enséñame a seguirte, a amarte y a servirte todos los días de mi vida. Te entrego mis fracasos, te entrego lo que soy y te doy gracias por llenarme de ti. Si usted hizo esta oración a pie de página, hay un número de WhatsApp y redes sociales. Déjenos saber de usted porque queremos bendecirle y ayudarle en su caminar con Dios. Y ahora toda la iglesia, yo bendigo a tu pueblo, Padre, y pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener fuerza, pero también a ser fieles. Tú nos has hablado y en el nombre de Cristo Jesús sujeto el corazón de todo tu pueblo a tu corazón. ¿Cómo te clamo? Que nuestros rieles no se tuerzan, que las motivaciones de nuestro corazón no cambien, que así como el doctor Billy Graham y su equipo pudieron tener el manifiesto de Modesto, nosotros tengamos principios y valores inalterables como el doctor Billy Graham, como Caleb, porque queremos llegar hasta la meta triunfantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.